Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, Ale. Tardes, noches, con estos cambios de horario, no falta el comentario, no falta el comentario del otro horario de este. Sí, el comentario que también he escuchado les causa cierta ansiedad, porque ya está oscuro, porque ya estuve escuchando los matutinos de este día que les da mucho pendiente que los chicos regresen ya con muy oscuro. Buenas noches, estamos serias. Yo quiero saludarlos con mucho afecto, con mucho cariño y ofrecerles Miren, la semana pasada sí estábamos muy cansadas, ¿verdad, Ana? Sí, y hoy encontramos un muy buen corrector. Yo creo que las luces son las que no No nos nos están ayudan, funcionando muy no bien. nos están, pero estamos aquí con todo cariño, con toda gratitud. Ustedes nos conocen, a ustedes queridísimas, en verdad, mis queridas y amadas mujeres de valor y hombres que les gusta vivir en armonía y que tratan de hacer algo diferente para de verdad vivir en armonía. Dada la necesidad de las peticiones en sus temas, hoy vamos a tratar uno que estaba muy esperado. No podríamos únicamente llamarle ansiedad, porque si nos ponemos a estudiar lo ya escrito por los expertos en el tema, que generalmente son los psiquiatras, vamos a ver que es un trastorno. Y cuando hablamos de trastorno, ¿qué se imaginan que estamos abarcando? No sé si recuerdan cuando trabajamos los trastornos en el aprendizaje, los problemas en el aprendizaje, hablábamos ya de una situación que iba más allá de lo superficial. Ajá. Que iba más allá de una dificultad superflua que ocasionaba algún problema, sino que esta ya además se somatizaba Fisiológicamente fisiológicamente. ya lo sentimos en el cuerpo. Fíjense que ustedes han leído mucho por medio de Facebook, lo han leído mucho en pensamientos que les mandan y a mí me llama mucho la atención este pensamiento. Mucho ojo con lo que les digo, tomen nota. El cuerpo grita lo que la boca calla. El cuerpo grita lo que la boca calla. Qué interesante. Sí, y esa es la base fundamental de un trastorno de ansiedad, porque cuando se somatiza, el hablar de somatización, a veces yo me bajo un poquito a los términos y a la asociación del pensamiento porque no todos son expertos en psicología. Y esto, como les mencionaba yo desde nuestro programa de radio, viene a ser como una especie de diplomado de escuela para padres, de escuela para madres, de personas individuales, de seres que quieren definitivamente quieren vivir mejor. Miren, me distraje con Fabián de León. Fabián de León. Buenas tardes, Fabián. Eh, ¿Por qué? Porque este trastorno de ansiedad no tiene edad, no tiene sexo, no tiene cultura, no tiene raza, y actualmente se está dando mucho, es muy común que suceda. Y nos decía una, ¿cómo se le podemos llamar? Una facebookera, una fans, nos decía que por favor lo abordáramos porque a ella, para empezar, el horario le El está horario causando este cambia. trastorno de ansiedad. Haciendo una acotación respecto a lo que hablábamos de lo que es un trastorno, una definición como tal, habla de una alteración en el funcionamiento de un organismo. Un organismo viene siendo inclusive hasta un círculo social, lo que lo llega a alterar. Un cambio o alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa en su desarrollo normal. En su desarrollo normal. Y lo que les decimos y comúnmente lo que estamos manejando nosotros, cuando ya se llega a somatizar estas sensaciones en el organismo, puedan ser síntomas físicos y van a ser síntomas mentales. En los síntomas físicos podríamos nosotros señalar taquicardia, sudoración, sensación de ahogamiento, sensación de asfixia. Podríamos agregar incluso mareo, vértigo. Todas las cuestiones vestibulares entran aquí. Se puede agregar aunado a estas sensaciones físicas las cuestiones emocionales o las cuestiones mentales que vienen a ser ese miedo
a estar en un ambiente social. Yo creo que aquí sí vamos a hacer mucho hincapié porque es lo que comúnmente está llegando a la consulta. No quiero convivir, no quiero ver de frente a las personas y todo lo manejo por WhatsApp, ¿sí? Realmente no todo se maneja por WhatsApp. Nos publicaba en una ocasión el maestro Carlos Gallardo y de un pensamiento que me salió de todas las lecturas que hago, que hay que sonreír más sin selfies, hay que vernos más de frente, hay que convivir más en forma verbal. Y una característica principal de un trastorno de ansiedad es esa evasión a la sociedad, es esa evasión a no querer convivir, es esa sensación de decir, ay, no, ya no quiero salir porque me engento, ya no quiero salir porque no quiero desgastarme en contarle a los que me preguntan cómo estoy. E incluso hay una pérdida de ese disfrute por actividades que antes solía disfrutar. Sí. Antes te gustaba salir, antes te gustaba convivir, antes te gustaba platicar y ahora ya no existe ese disfrute. Exactamente, no se disfruta y no solo no se disfruta, se padece. ¿Sí? Hay que tomar esa diferencia en que no solo no se disfruta, sino que me hace sufrir. Una clave una constante, vaya, son las que llamamos maripositas, en como que en el estómago, pero unas maripositas como que no... Venenositas. Sí, de esas maripositas que incluso son náuseas, o que nos hacen comer carbohidratos de más, o que el chocolate, o que ya devoramos el gansito, que a lo mejor ya se te mareó y dijiste, ay, hasta el cerebro me dolió de la cantidad de dulce que necesitabas, o al contrario, que se cierra completamente el estómago y no te dan ganas de comer. Sí, y esa sensación que se ubica en el estómago, fíjense muy bien, es miedo y es enojo. Porque si ustedes lo distinguen como emociones, acuérdense que estamos en la etapa de ponerle nombre a las emociones. Es miedo y es enojo. Entre las cuestiones mentales podemos encontrar muchos criterios que hacen que se realice un buen diagnóstico, porque varía mucho. Nosotros para poder hablarlo, para poder diagnosticarlo, para poder tratarlo, hay muchos documentos que muchos alumnos de psicología van a conocer, el DSM-5, y este manual habla de que la diferencia entre el trastorno físico y el trastorno mental tiene mucho que ver también con las ideas recurrentes, el pensamiento obsesivo, el pensamiento repetitivo. Esa incluso pueda integrarse aquí el trastorno obsesivo compulsivo, Perdón, el otro día escuchaba un chiste, me diagnosticaron con COD y decía la otra, COD, que no es TOC, pero lo acomodé en orden alfabético. Ajá. Sí, puede ser trastorno obsesivo compulsivo. Y sí, pues las personas llegan cuando se realiza un buen diagnóstico, la persona pide otra opinión. Y la segunda opinión que piden generalmente es Google. Entonces también se sugestionan demasiado en decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a tener que ser tratado con un fármaco? ¿Voy a tener que ser tratado con un ansiolítico o un derivado de las benzodiazepinas? No siempre, no siempre, porque a veces no es los suficientes días de padecimiento como para ya diagnosticarse como un trastorno de ansiedad. Entre también los síntomas que encontramos mentales es un temor irracional. Es un temor irracional incluso a que no me voy a subir al ascensor porque se va a quedar encerrado. O no me voy a subir al ascensor porque se va a caer y me voy a fracturar el cuerpo al momento del golpe o de la caída. Incluso hay una perspectiva ya sombría ante todo. Te vuelves completamente sombrío y encuentras todos los problemas a la solución. Sí, conocemos personas, ¿verdad? Ojo, apréndanlo, que tienen todos los problemas a las soluciones, sí. Un saludo, maestra Ale, mira, nuestros fieles escuchas, que con mucho cariño. Otro de los temores que podemos encontrar irracional, sí entran las fobias, definitivamente entran las fobias, y fíjense, para no errarle, quisiera mencionarles un estudio que se realizó porque a veces hay una ansiedad generalizada.
Y cuando es específica, lo podríamos llamar como un síntoma únicamente de un trastorno, para que ustedes no tengan esa preocupación de decir, no siempre me causa ansiedad el hecho de estar en un puño de gente, en una aglomeración, no siempre es así. Incluso esta ansiedad, mucho ojo, mis queridas y amadísimos radioescuchas, muchas ocasiones es con que se realicen unos buenos análisis clínicos para determinar cómo están sus niveles en su tiroides, cómo están sus niveles de calcio, cómo están sus niveles de litio. En los exámenes paraclínicos ahí se puede detectar. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo se ha hablado mucho actualmente que es lo que ocasiona estos trastornos de ansiedad. Entonces, con hacerse esos estudios, llevárselos a su médico y en este caso aceptar la canalización con un psiquiatra es muy saludable. Este fenómeno puede presentarse en niños desde los 8 o 10 años que se empieza a dar por la separación paterna. Les causa ansiedad. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en programas anteriores que el niño se imagina mil cosas también catastróficas, ¿sí? Terribles, que le puede pasar algo a su mamá, que X, ¿no? Que no la va a encontrar. Y si este fenómeno dura en la adolescencia, que es la segunda infancia, y se agudiza en la tercera década, que vienen a ser cuando ya tienen 30 añitos, ojo, tienen que ser tratados, porque a veces estos síntomas son recurrentes, estos síntomas de aprensión, de miedo, un miedo pavoroso, le podríamos llamar así miedo pavoroso, que incluso ven niños o ven jóvenes que no me quiero quedar solo, es que no me quiero, y se te adhieren y es otro síntoma de aprensión, ¿sí? Que llega a ser como, ¿cómo le podríamos llamar? Como una sensación de terror, una sensación de muerte, de que algo grave les va a pasar, lo que decías ahorita. ¿Cómo le llamaste? Una pavorosa. No, una perspectiva sombría. Sombría. ¿Cómo describes sombrío? Sombrío, hablar de esta oscuridad, de que encuentro todo sin ánimo, sin esa sonrisa, sin luz, sin alegría, sí, completamente en las sombras. En las sombras, y en la sombra queda, porque a muchas personas les avergüenza decir, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo pánico, me aterra el hecho de pensar que mi hija se va a bajar del camión y no sirve la lámpara, me aterra escuchar las noticias, me aterra saber que encuentran cadáveres, me aterra porque muchas ocasiones son reales los acontecimientos. Hace muchos años había una persona que tenían un choque muy fuerte entre madre e hija porque le decía, es que mi mamá se la pasa viendo los noticieros. Y la señora sabiamente también decía, bueno, es que para ponerme lista, para estar enterada, para saber por dónde no circular, para saber que esa zona es más riesgosa que otra. Sin embargo, esta sensación que tienen de muerte sí se manifiesta físicamente porque llegan a sentir esas palpitaciones en el corazón, ¿eh? Llegan a sentir esa falta de aliento, decir, ay, me falta el aire. ¿Se acuerdan antes que le pasaba eso a alguna persona y luego la cobijaban, ¿no? Le decían. Era el llamado patatús. Sí, el soponcio, y es un trastorno de ansiedad. Porque hay altibajos emocionales, viene algunas veces esa ansiedad, después hay una apatía, hay un descontento, hay un rechazo, hay una pérdida de interés y luego ya me siento solo porque yo mismo rechacé a lo mejor la invitación. Sí. Digo, no, pues es que ya no me quieren invitar, es que ya no me quieren, es que ya perdí, ya, y me tiré al abismo. Entonces viene esa parte sombría y yo he notado ese ciclo de ese miedo, ese temor, mejor ya no voy a salir. ¿Saben qué? Siempre tuve un imprevisto y ya no voy a ir a la fiesta, ya no voy, incluso ya pueden estar hasta vestidos, arreglados. Y no van. Y ese síntoma se llama evitación. Evitación, grábenselo, porque vean el término global de que es evitación, ¿sí?
lo que les decía al principio, evitan hasta las llamadas, evitan hasta contestar, evitan, ya evitan de plano el teléfono convencional que estaba en casa. También vamos a encontrar esa opresión o malestar torácico. Sí existe, ¿eh? Sí existe esa opresión torácica en el organismo y esa necesidad de aire, de ventilarse, una fuerte sensación de asfixia que les hace sentir miedo de volverse locos. Había una sola paciente en la trayectoria profesional, así me lo dijo, es que yo tengo miedo de volverme loca, tengo miedo que me lleven al manicomio, tengo miedo que me internen en el psiquiátrico San Juan de Dios. Y tenía una mirada, muchachos, muy, podríamos nosotros clasificarla incluso en el rango de esquizofrenia, de que es psicótica, porque era un pánico en verdad a perder la razón y es uno de los síntomas que encontramos con perder la hilación de las cosas, perder el sentido de lo que está haciendo. Si nosotros veíamos la semana pasada que la depresión como pérdida de la alegría de vivir, la ansiedad sería una sensación de perder la razón, de perder el control de nosotros mismos. También vamos a ver, este es desde el punto de vista de la medicina alopática, desde el punto de vista de lo que manejan los estudiosos, los escritos en el área de psiquiatría. Sin embargo, nosotros en el área de psicología es bien importante considerar que la ansiedad es un temor sin motivo. La persona que la padece vive en la dolorosa espera de un peligro imprevisible. Y esta ansiedad viene a ser como efecto, les voy a dar lectura, esta ansiedad tiene como efecto en la persona que la sufre el bloqueo de la capacidad de vivir en el momento presente. Esta persona, también ya por ahí lo vieron en los pensamientos bonitos de crecimiento, que la ansiedad la vive la persona que no vive el presente. La depresión la vive la persona que está viviendo en el pasado. Y muchas ocasiones la angustia es la persona que vive en un futuro. Fíjense, qué curioso, ¿qué te dice Ala? No privarse de este regalo que es el presente. Que es el presente. Y qué difícil, a veces resulta muy complicado vivir el presente sin tener esa parte del perdón del pasado. Ya cometí errores, no voy a vivir lamentándome. No sé si recuerdan anécdota que cuenta Teo González también, que ha circulado por las redes, que habla de Charles Chaplin, que cuenta un chiste, las personas se ríen, lo vuelve a contar nuevamente, las personas se ríen menos, la tercera vez lo cuenta, las personas ya no ríen y él les pregunta que por qué ya no se ríen, si les había causado gracia. Y a lo que hace referencia es que por qué las cosas felices no las revives y las revives. Y las cosas tristes, las cosas de tu pasado que te hirieron, las vuelves a traer al presente y vuelves a llorar. Y las vuelves a traer y te vuelve a doler. Entonces, qué importante es esa parte. Y de igual manera el futuro. Si estoy ahorita en el presente, si me estoy comiendo mi torta ahogada, pues ni modo, si me va a dar gastritis y agruras, sí, voy a disfrutarla, voy a paladear el chilito en ese momento. Miren, ya salivé más, como los perros de Pavlov. Y eso es verdad, eso es verdad. Incluso la raza, yo conozco la raza mexicana, me gusta observarla, me gusta mucho. Somos muy amantes de autoflagelarnos. Les decía yo, quiero tomar un tema del amor, del desamor, de todas esas cuestiones. Poco a poco los vamos a ir dando a conocer. Porque incluso las mujeres y también los hombres, a mí me lo han mencionado en la terapia, que ponen y repiten y repiten y repiten la misma canción. Y como sola con mi soledad, y se están autoflagelando. Y lo hacen y están viviendo un pasado que ya no va a volver, aunque lo estemos deseando de todo corazón. Incluso se preocupan sin cesar. Hablan mucho de su pasado, de lo que se aprendió, vivió o lo que sucedió en otro momento.
Esta persona ansiosa tiene una imaginación fértil y pasa mucho tiempo imaginando cosas que ni siquiera es probable que ocurran. Se mantiene al acecho de señales que prueban que tiene razón para preocuparse. Y de veras lo hacen de tal manera que quieren demostrar que tenían la razón, que no era inútil la preocupación que tenía, que en verdad era, hoy me decía una persona, dice, es que como mi mamá cree mucho en la cuestión de la energía, dice que yo atraigo esas problemáticas. O sea, es respetable todas esas creencias. Claro, y puede pasar, incluso puede pasar. Yo les comento una anécdota muy simpática. Mi hijo ya estaba de blanco antes de irse, Fabi Fernández. Buenas tardes. A punto de irse a la escuela con el uniforme blanco. Le sirvo su chocomil y yo dije, ay, no, se va a ensuciar. Ay, ¿por qué se lo puse? Ay, se va a ensuciar. No les miento, se le tiró el chocomil en la camisa blanca. Sí. Puede pasar. Sí, como les digo, miren, todo es con tal de que ustedes se mantengan sanos y felices. Recuerdan que yo tuve un episodio de los cambios de clima con una fuerte gripe y dije, yo me tengo que aliviar en menos de una semana sin medicamento y sin nada. Reposo y videos de risa. Me la pasé viendo, ya me sé todos los chistes de Teo González, de Jorge Falcón, físicamente a ver el show. Sacó las flemas, todo, porque es muy saludable reír, es muy saludable estar mejor. Miren, tan pronto como sientas que entras en una crisis de ansiedad, toma conciencia de que es tu imaginación. Esa imaginación desbordante que te hace pensar catastróficamente. Y esa imaginación es la que toma el poder. Y de veras lo toma. Yo me he sentido ansiosa, ¿sí? Es una sensación horrible que se manifiesta en todo el esquema corporal y te impide disfrutar este momento presente. Decídete a no tener que demostrar nada. Decídete a no tener que demostrar nada. No digas, ves, te va a chocar, ves, te chocó, ves, se te va a tirar el chocomil, te vas a caer, porque sí, tomen holísticamente, tomen todas las cuestiones que ustedes sientan necesarias para decir la buena energía, la buena vibra, la mejor actitud que podamos tener. Sean ustedes mismos con sus errores, con sus miedos, porque no siempre el episodio de ansiedad tiene que tener cierta duración para que sea diagnosticado como tal. Perdónala. Perdón, hay una cosa que yo quisiera acotar respecto a lo que decíamos iniciando nuestra transmisión a la estación, esta parte, la Clínica Mayo estadounidense, habla de un trastorno afectivo estacional, que se da más comúnmente del otoño al invierno. Sin embargo, también se da de invierno a primavera, de primavera a verano, esa nostalgia que algunas veces puede darse por tristeza, puede darse con angustia, con ansiedad, puede darse con exceso, con euforia, y habla de algunos síntomas que me gustaría mencionar. En la mayoría de los casos, estos síntomas del que llaman trastorno afectivo estacional aparecen en estas fechas, a finales del otoño, principios del invierno, y desaparecen durante los días más soleados de primavera y verano. Con menor frecuencia las personas muestran un patrón opuesto, pero suelen agravarse en estas fechas, que puede ser sentirse deprimido gran parte del día, perder el interés en actividades, lo que mencionábamos hace ratito. Entonces, esa parte también es importante tenerla en cuenta. Sí, y muy en cuenta, porque por ahí nos decían los maestros en la Facultad de Psicología que enero era el mes de los tamalitos, y no precisamente de los tamales de la Candelaria, sino es que mi esposa está mal, es que mi esposo está mal, es que el niño va mal en la escuela, y sí se llena la consulta. Y desgraciadamente es una cuesta de enero que tienen los síntomas, tienen ese malestar, el estar mal,
y no hay los recursos para tratarse. Entonces, lo que aquí nosotros tratamos de enfocarnos es en la prevención. La prevención radica en tener hábitos saludables. Definitivamente los hábitos cuentan mucho y son los básicos: una buena alimentación, una buena dosis de vitamina D, que es la ingesta a veces de calcio con vitamina D, y la caminata al sol, cuando menos 20 minutos. Fíjense, hay un estudio muy importante que me comentaban en un congreso, que esa deficiencia de calcio, esa osteoporosis o esa osteopenia, se ha dado por ese miedo que le tienen ya los rayos del sol, y se ha dado también por los bloqueadores solares. Entonces, una ingesta sana, de una dieta balanceada, equilibrada, coman de todo, disfruten de todo, cómanse esa torta ahogada, no piensen en que va a haber agrura, no hay acidez, reflujo, disfruten en el momento y tómenla dosificada. Ustedes se conocen. Somos muy afortunados en México, porque en México contamos con chile y chocolate, que son uno de los alimentos más antidepresivos que puedan existir. Otro consejo que dicen los expertos es: hablen, por favor, hablen de su sintomatología. Si quieren, no digan tengo evasión, pero digan no quiero estar con las personas, mejor no voy. Entonces, hagan una lista de esos síntomas, y valga la pena que si tienen más de 10 síntomas de los que nosotros les mencionamos, es probable que estén tocando un trastorno de ansiedad. Otro de los consejos que podemos ofrecerles es recurrir a las actividades aeróbicas, necesariamente al aire libre. Si de plano este miedo a la sociedad no les permite, háganlo en casa. Hagan 30 minutos, 20 minutos de ejercicios en casa, y van a ver que va a ser una mejoría notable. Sí, no, porque además la parte esta de la dopamina, hablar ya de los, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Los neurotransmisores, la serotonina, la melatonina, para estimular el sueño, estimular el descanso y estimular la actividad, estimular esa motivación, que en el día esté yo motivado para trabajar, para hacer actividad física, y en la noche de verdad descansar. Descansar, porque también es una de las cosas muy importantes. Disfruten de la sexualidad, del sueño reparador. Miren, me gusta mucho observar, les digo que me encanta a mí observar a las personas, observar lo que realizan las personas, y he notado que hay personas que a las 3, 2 de la mañana están haciendo publicaciones. A veces he tenido el cuidado de contar el horario, porque son personas que están muy cercanas a mí en cuestión de atención médica, y yo digo, híjole, a las 2 de la mañana estaba leyendo y publicando. Traten de tener un sueño reparador. Puede resultar benéfico confiar más en las personas que los rodean. Hablar, expresar, decir qué pienso, qué siento, qué espero, sin tener ningún temor a darse oportunidad de ser ustedes mismos. Permítanse ayudarse, permítanse que les den ayuda, que les brinden ayuda, sepan pedirla. Ámense, amen su cuerpo. Esta ansiedad también puede ser ocasionada por una crisis. Esta ansiedad que probablemente sea surgida también por efectos colaterales de algún medicamento. Cuando ya sé que hay un factor ambiental precipitante, o como consecuencia de la ingesta de algún otro medicamento que me estén indicando, hay que decírselo a su médico. Y también, ¿por qué no?, sugerirle que les hagan sus exámenes paraclínicos. Y eviten automedicarse, porque después hay ese abuso en las sustancias. Entonces ahí estamos hablando de algo más grave, una adicción y ya un trastorno mayor. Así es. Pues muchísimo gusto, me encanta estar con ustedes, vuelvo a insistir, les abrazo apretadito,
Vienen épocas muy bonitas, vienen épocas de festejo, vienen épocas que conviven con familias, Y con coman amigos. mucho, coman buñuelos, ponche, ¿qué más? Pan de Pan de muerto. muerto, y hagan abdominales, con eso se quitan las lonjas. Sí, véanos a nosotras, ¿sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí trabajando con ahínco, con entusiasmo. Muchas gracias, maestra Ale. Muchísimas gracias, un gustazo a todos. Un abrazo apretadito, como nos dice nuestra querida Lulú. Y nos vemos en la siguiente cápsula de nuestras tardes de martes de café. Nos falta el cafecito. Y el chocolate. Que tengan una linda noche. Hasta pronto. Luego. Buenas noches.